Vamos con el que sigue, que en este caso, si no me equivoco, es el 7, ¿sí? Que este es uno de los anteúltimos. Fíjense, este es un problema muy interesante porque acá se empiezan a usar algunas técnicas de resolución de problemas bastante completas y nuevas que no, digamos, no se ven en general no se ven en general, por ejemplo, ¿cómo es? En lo que es física de CBC o en otros cursos de física un poco más elemental, ¿no? Acá vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener una mesa, ¿sí? Acá vamos a tener de la mesa, tenemos también el piso, y vamos a tener un sistema hecho con una polea fija, donde a esa polea fija va a estar unida una masa A, ¿sí? Que es la que nosotros vemos acá. De esa polea fija va a estar unida una polea móvil, que a su vez esa polea móvil va a estar unida por otra cuerda, y acá va a tener unida una masa B, que es la que ustedes ven acá, ¿no? ¿Cuál es la idea del ejercicio? Bueno, básicamente la idea del ejercicio es hallar la relación que nosotros tenemos entre la tensión de A y la tensión de B y la aceleración en A y la aceleración en B. Es decir, tratar de buscar con ecuaciones lo que plantea más abajo, ¿sí? Que son efectivamente qué proporción hay entre las dos, si es el doble, si es la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las opciones que preguntan. Para esto lo importante es, o sea, hay varias técnicas para resolver este tipo de problemas, pero está bueno para el problema de las poleas, para hablar de una técnica que es tomar en cuenta cada punto, cada cuerda, digamos, del problema como si fuera un trozo de longitud constante y jugar un poco con las definiciones de derivadas que tiene este problema, ¿no? Piénselo de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, acá voy a tener una polea fija, es decir, una polea que no se va a mover, y una polea móvil, que esta sí se desplaza con el resto de las cuerdas. Y yo acá básicamente tengo dos cuerdas, ¿no? Voy a tener la cuerda 1, que en este caso está en azul, ¿está bien? Y después tengo una cuerda 2, que es la que está en verde, ¿está bien? O sea, en este caso es la que yo dibujé, que ya les digo, se puede ver sin problemas de ambas partes, ok, bueno. ¿Cuál es la idea acá? La cuerda 1 va a tener dos secciones. Tengo esta sección y esta otra que marqué con línea, ¿no? Entonces la longitud de la cuerda 1 va a ser la longitud 1 de la cuerda 1 más la longitud 2 de la cuerda 1. Y esto, como para empezar, es bien sencillo, pero está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Y después para la cuerda 2, acá lo voy a escribir en rojo para que sea un poco más claro, la longitud de la cuerda 2. Acá también tengo una sección que le voy a marcar acá con 3 y esta con 4. ¿Sí? Entonces tengo la longitud 3 de la cuerda 2 más la longitud 4 de la cuerda 2. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Acá hay que tener en cuenta que ambas cuerdas van a ser inextensibles, que ustedes habrán escuchado esa palabra en la mayoría, ¿sí?, de este tipo de ejercicios, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer básicamente? ¿Sí? En este caso, la idea es así. Cada longitud de cuerdas, como es constante, yo lo que tengo que hacer es medirla en términos de las posiciones que yo que vaya encontrando en los objetos que tenga a mi alrededor. Entonces, eso me va a permitir a mí, digamos, trabajar de una forma un poquito más ordenada con los objetos y con todo lo que vaya viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo, para identificar cómo se mueven los objetos A y B, tendría que tener tendría que tener todo medido desde un determinado origen de coordenadas, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente. Yo voy a poner acá el eje X, ¿sí? Y el eje Y. El eje X lo voy a poner para, digamos, positivo a la derecha, y el eje Y lo voy a poner positivo para abajo. La razón por la que lo estoy poniendo positivo para abajo simplemente es ubicar, ¿sí?, el movimiento de las poleas desde un sistema que me permita calificar las alturas, pero también lo podría haber puesto por abajo sin problemas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que voy a hacer es, voy a medir los trozos de cuerda según las posiciones de los objetos, contando las masas y contando las poleas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la masa A se va a mover en el eje X, con lo cual va a tener una determinada posición en X de la masa A, que es esta que ustedes ven acá. La polea fija también tiene una determinada posición respecto de X, ¿sí?, que es el X de la polea fija, que es el que estoy moviendo acá, y lo mismo voy a hacer con los objetos que están abajo, ¿sí?
tengo una determinada altura de la polea fija, después tengo una determinada altura de la polea móvil, tengo una determinada altura de la masa B, que en este caso sería altura de B, y finalmente tengo una altura total desde el techo, ¿sí? Que es, digamos, relativa, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante de ubicar todas estas alturas y todas estas distancias? Que cada trozo de cuerda lo puedo pensar como si fuera una resta, ¿sí? De ambas de esas distancias. Entonces, por ejemplo, arranquemos con la de 1, ¿no? Yo tengo la longitud 1 de la cuerda 1, que marcándolo acá con lapicera, que sería esta, ¿no? ¿Cómo lo puedo pensar? Como la resta entre estas dos grandes, ¿no? La posición de la polea fija menos la posición de la masa A. La puedo pensar desde ahí, ¿sí? Después, la longitud de la cuerda 2, ¿cómo me queda? En este caso, lo mismo, pero acá tengo que ir al eje Y. Yo acá voy a tener dos alturas, ¿sí? Fíjense. La altura, esta altura que es de la masa M minúscula, ¿sí? Menos la altura de la polea fija. ¿Y qué es lo que me dice? Que la longitud 1 es la suma de estas dos. ¿Está bien? Con lo cual, cuando hago la suma de estas dos, si pongo el resultado, esto me queda. La posición de la polea fija menos la posición en A, más la altura de la polea móvil menos la altura de la polea fija. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema acá? Yo ahora lo que voy a hacer es, como digo, que la longitud 1 va a ser constante, porque es una soga inextensible, lo que yo voy a hacer es de ambos lados de la ecuación, una vez que ya tengo lista esta ecuación, derivo respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar todo esto como si fueran justamente ecuaciones, por ejemplo, las de análisis 1, que yo no las conozco, pero que sí conozco sus generalidades. Es decir, por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer con esas ecuaciones? Bueno, una de las cosas que se pueden hacer es tomar las variables que aparezcan en uno o en otro lado y ambas derivarlas respecto de otra variable que conozco, que en este caso es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando derivo esta longitud de cuerda respecto al tiempo, como la longitud de cuerda es constante, esta derivada me va a dar 0, ¿sí? De este lado. Y después, por ejemplo, vamos término a término, ¿no? La posición de la polea fija, como la polea fija, justamente, la velocidad, que la derivada de la posición es la velocidad. Pero si es una polea fija, esto se va a quedar con 0, porque no tiene desplazamiento, no se mueve, con lo cual, listo, lo dejo ahí, no tengo mucho drama. Luego tengo la velocidad en A, que en este caso, por el signo, me va a quedar con menos la velocidad en A. A se mueve, se desplaza, por eso tiene una determinada velocidad, ¿sí? Aunque no la conozca, no importa, pero sé conceptualmente que esa velocidad existe. Después vamos con la polea móvil, que también tiene una velocidad, entonces le pongo velocidad de la polea móvil, y después tengo la posición de la polea fija, que cuando la derivo me debería dar la velocidad de la polea fija, pero como es una polea fija no tiene velocidad, con lo cual se hace 0. Entonces fíjense qué sencilla quedó la ecuación, de forma tal que si yo la puedo ordenar, por ejemplo, tendría que la velocidad de A me va a quedar exactamente igual que la velocidad de la polea móvil. ¿Está bien? O sea, hasta ahora parece un planteo y uno dice, che, pero ¿hace falta hacer todo este planteo para llegar al resultado si yo veo efectivamente que son iguales? Bueno, justamente este es un caso simple, pero con casos de varias poleas, si uno lo puede repetir e iterar bien este caso, no va a tener problema en combinar variables más complicadas. ¿Está bien? Con lo cual, está bueno tenerlo en cuenta en ese sentido. ¿Está? Fíjense que ahora lo que habría que hacer con la longitud de cuerda 2 es exactamente lo mismo, ¿sí? Por más que quedemos un poco apretados, los voy a hacer en esta hoja los cálculos para que no pierdan de vista el gráfico, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos la longitud, por ejemplo, del tramo 3 de la cuerda 2, que es este, ¿no? Fíjense, acá tenemos una diferencia de dos alturas. Vamos a tener este tramo 3, que es la altura total menos la altura de la polea móvil, ¿sí? Son estas dos alturas que son distintas, ¿ok? Entonces voy a tener, en este caso, la altura total menos la altura de la polea móvil, ¿sí? Y a eso le sumo el tramo 4, que es este, que acá es otra resta, que va a ser la altura de B menos la altura de la polea móvil, ¿sí? Entonces ahí voy a tener la altura de B menos la altura de la polea móvil, que es la que ustedes ven acá en este caso. ¿Está bien? Y esto, una vez que lo tengo, hago exactamente lo mismo que hice
en el caso anterior, que es derivar ambos lados por el tiempo, ¿sí? Entonces, derivo ambos lados por el tiempo, en este caso, acá hago exactamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa término a término, ¿no? Yo voy a tener, la longitud de la soga es constante, porque es una soga inextensible, con lo cual esto se hace 0, ¿está bien? Y acá vamos a tener la altura total, que es entre el techo y el piso. Como es una altura fija, porque el techo y el piso son fijos, esto no cambia, se hace 0. La altura de la polea móvil, como cambia respecto al tiempo, esto nos queda como velocidad de la polea móvil. La altura de B, que nos queda como velocidad de B. Y luego la altura de la polea móvil, que vuelve a quedarnos como velocidad de la polea móvil. ¿Está bien? Si ahora ordenamos ambos lados, bueno, simplemente puedo pasar la velocidad de la polea móvil por 2, que es esta del otro lado, con lo cual la velocidad de B me queda 2 veces la velocidad de la polea móvil. ¿Está bien? Que esa sería la segunda ecuación, la ecuación 4. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ¿para qué me sirve esto? De la ecuación 3, por ejemplo, si derivo respecto al tiempo, ¿qué obtengo? Que la aceleración de A me queda la aceleración de la polea móvil. Y de la ecuación 4, si derivo respecto al tiempo, que la aceleración de B me queda 2 veces la aceleración de la polea móvil. Con lo cual, reemplazando una ecuación en la otra, me queda que la aceleración de A simplemente, la aceleración de B, perdón, simplemente es 2 veces la aceleración de A. ¿Sí? Que es parte de un resultado, ¿no? Y acá que es lo que tenemos. Así que eso es la parte como una de las partes más importantes. Después, lo que se puede hacer es sacar la relación de las masas, de las tensiones, digo, en cada caso. Acá no nos va a quedar otra que hacer un diagrama de cuerpo libre en cada caso, ¿sí? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si acá nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre de A, vamos a tener, por ejemplo, la normal de A, tenemos el peso de A, ¿sí? Y luego tenemos la tensión 1, porque tenemos 2 trozos de cable, y luego la aceleración 1, que sale de este lado, ¿no? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la polea móvil, acá obviamente, antes de esto, ¿no? Tensión 1 nos queda como masa 1 por aceleración 1, ¿no? Aclaramos por las dudas. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea móvil? Bueno, a pesar de que la polea móvil uno la considera como ideal y que no tiene masa, ¿sí? Sirve en estos casos porque uno puede hacer la sumatoria de fuerzas igual que siempre, y a lo último, cuando hay que hacer la aproximación de que esa polea no tiene masa, bueno, se puede zafar se puede sacar ese resultado aproximando la masa a 0 o haciendo que la masa tienda a 0. Es una forma de resolverlo, ¿no? Entonces, con lo cual vamos a tener, por ejemplo, tensión 1 menos 2 veces la tensión 2, que nos queda como la masa de la polea por la aceleración de la polea, ¿sí? Pero como la masa de la polea tiende a hacerse 0, todo este término se hace 0, con lo cual llegamos a que la tensión 1 nos queda 2 veces la tensión 2, ¿sí? Y bueno, uno podría terminar el ejercicio ahí, obviamente también se puede hacer un diagrama de cuerpo libre de B, que también en este caso nos va a quedar la tensión 2, nos va a quedar como masa 2 por la aceleración por G, y, sí, y después masa 2 por G menos la tensión 2, que es masa 2 por la aceleración 2. ¿Está bien? Pero en definitiva la ecuación que resuelve todo es esta. ¿Está? Con lo cual vamos a tener tensión 1 es igual a 2 veces tensión 2, o lo que es lo mismo, tensión de A nos va a quedar 2 veces la tensión en B, y la aceleración en B nos queda 2 veces la aceleración en A. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta en este caso. ¿Está bien? Y